Buenas noches a todos. Que el Señor les bendiga. Qué privilegio tenerlo a usted aquí. Qué bueno que venga a estudiar la palabra. Vamos a ponernos de pie y vamos a confesar la palabra una vez más hasta que lo aprendamos de memoria y podamos basar nuestra fe en la palabra escrita. No hay mejor manera de proclamar la palabra que hablarla en voz alta. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Después les voy a explicar por qué estamos haciendo esto. Porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Espíritu Santo, muchas gracias. Una vez más nos ponemos ante ti para que tú nos hables, nos enseñes, que nos abras tu palabra, que es lo que más necesitamos, para poder sumergirnos en ella, Señor, y afianzar nuestra fe, para cuando vengan momentos difíciles, momentos duros, nosotros estemos a salvo. Muchas gracias porque lo único que nos puede sostener siempre y nunca más como ahora es tu palabra. Sin tu palabra, Señor, nada podemos hacer porque tú lo dijiste, porque tú eres la palabra. Por eso queremos confesarla para ir haciendo provisión para cuando vengan momentos difíciles de persecución, de duda, podamos estar afianzados en ti, Señor. Muchas gracias por esta noche, gracias por los que vienen en camino, gracias por los que no van a venir, bendíceles donde estén, y a nosotros, Señor, ábrenos el entendimiento para que podamos comprender los misterios encerrados en tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. Hay un misterio en la palabra muy interesante que lo he estado aprendiendo este año de la pandemia. Para mí ha sido, creo que les dije en una ocasión, ha sido de bendición, porque me permitió estudiar, y no solo estudiar académicamente, sino también espiritualmente. He tenido el privilegio de escudriñar un poco más la Escritura y recibir ciertas enseñanzas de la palabra. Y una de ellas es el misterio del Mesías oculto. Esto casi no lo había entendido hasta que el Señor me lo enseñó y está aquí en la palabra. El Mesías oculto es un principio que Jesús utilizó para que los judíos no lo pudieran ver tal como Él estaba o como Él era en toda su dimensión, para cumplir la profecía que había al respecto, cuando dijo el profeta: para que viendo no vean y escuchando no oigan, no sea que crean y yo los tenga que sanar. Eso me llamó la atención y eso me llevó a estudiar por qué Jesús dijo eso. ¿Por qué el profeta
dijo que el Señor iba a permanecer oculto para que los fariseos, los saduceos y los guardianes de la religión no pudieran verlo ni escucharlo, para que no creyeran. Entonces es uno de los misterios que tenemos en la palabra. ¿Por qué era más fácil que lo identificaran los demonios? ¿Por qué era más fácil que los enfermos creyeran en Él y no los grandes jerarcas de la iglesia, los fariseos y todos ellos, que se quebraban la cabeza cada vez que veían que Jesús sanaba y rompía los protocolos, hablando de los tiempos presentes, rompía los protocolos de pureza? Por eso es que cuando encontramos a Jesús tocando un leproso, la gente se asustaba, pero no la gente común, sino los fariseos. ¿Por qué toca leprosos? Porque lógicamente la ley decía que al tocar a un leproso, el que lo tocaba quedaba inmundo y tenía que separarse de todos. Sin embargo, Jesús no duda en hacerlo y siempre les llamaba la atención, los regañaba, porque ellos habían perdido lo que dice el Salmo: el bien y la misericordia lo habían olvidado por cuidar mucho los puntos de la ley. Eso quiere decir que nosotros mismos podemos caer en algunas situaciones legalistas, podemos caer en algunas situaciones en donde ponemos la ley por encima de la gracia, ponemos la ley por encima de la palabra. ¿Por qué se junta con fulano? ¿Por qué habla así? ¿Por qué menciona esto? ¿Por qué habla de esta manera? ¿Por qué tiene esta relación? ¿Por qué esta amistad? Sin darnos cuenta, no estoy hablando del mundo, estoy hablando con los cristianos, sin darnos cuenta que el Evangelio rompe barreras, rompe conceptos, rompe estructuras, rompe ideales que nosotros mismos hemos tenido por muchos años. Por eso es que un cristiano que no transforma su mente, que no renueva el espíritu de su mente, tiene problemas para aceptar a los demás, tiene problemas. Y el mayor problema es que no tiene una renovación espiritual, porque lo primero que la palabra va a hacer cuando penetra en el corazón humano es botar esas estructuras que nos han separado durante tanto tiempo. Por eso es que al estudiar la conducta humana dentro de la iglesia, me he dado cuenta que muchos de nosotros todavía seguimos siendo segregacionistas, todavía separamos a los hermanos con quienes no queremos tener relación. La pregunta es ¿por qué? Ya hemos aprendido que todos nos necesitamos porque somos parte de un cuerpo. Dice Pablo que todos somos parte del cuerpo. En consecuencia, mantener esa actitud de separación es bastante reveladora de lo que hay en nuestro corazón. Aquí tenemos, la semana pasada nos quedamos en el verso 39 del primer capítulo de Marcos, cuando veíamos que Jesús le dijo a sus discípulos: vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. O sea, Jesús vino al mundo a predicar el reino. Por eso él dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Pero el reino de los cielos no era comida ni bebida, no era sanidades solamente. El reino de los cielos era una revelación del Mesías. Entonces el Señor, por eso él utilizó el título que dio Daniel allá en su libro, cuando dice: y vi a uno semejante a un hijo de hombre. Entonces Jesús no utilizó el título Mesías, que significa ungido. Él utilizó el título que le dio Daniel, el hijo del hombre. Sin embargo, los fariseos, después de haber estudiado y de aprendido de memoria todos esos libros, ellos esperaban que un día cualquiera apareciera ese hijo del hombre. ¿Quién es? Las señales o el carácter ya lo tenían. La pregunta era: ¿quién es ese hijo del hombre?
Y entonces, lógicamente, mantenían una expectativa en medio de todo el pueblo. Por eso cuando aparece Juan el Bautista él nunca hizo milagros, no hizo señales, pero su carácter, su forma de vestir, su conducta, como que daba cierto perfil del profeta Elías. Y le preguntan, ¿eres tú el Mesías? Porque supuestamente antes que viniera el Mesías iba a venir Elías. Y en su segunda venida todavía se espera que venga el profeta Elías. Por eso los judíos, los ortodoxos, creo que lo mencioné el domingo, en cada Pascua tienen una silla vacía, esperando que en esa Pascua su fe les dice que podría venir Elías y él se va a sentar ahí. Porque después de que venga Elías va a venir el Mesías. Así que tenemos esa concatenación de personalidades flotando en el ambiente. Así que vino Juan y pensaron que era Elías, porque inmediatamente él dijo, atrás de mí viene uno. O sea que tú eres Elías. No, yo no soy Elías, yo soy Juan. Yo solamente soy la voz que clama en el desierto. Sin embargo, cuando vino Jesús no lo reconocieron como el Mesías, porque él mismo dijo, no hablemos de eso. Y aquí lo tenemos. Dice en el verso 40, vino a él un leproso que de rodillas le dijo, si quieres, puedes limpiarme. De rodillas. Esto es lo que asombra a Jesús y asombra toda la historia mesiánica. ¿Cómo es que este leproso reconoció que tenía que doblar sus rodillas ante la majestad de este hombre? Jesús aparentemente no tenía nada especial, no tenía una aureola, no hablaba así con un lenguaje suprarreligioso. Era un hombre común y corriente, pero lógicamente exhalaba algo. Daba a entender que tenía algo especial. Y entonces el leproso dobla sus rodillas y le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y lo tocó. Aquí está donde rompe los protocolos legalistas de este tiempo. Y luego lógicamente bajamos un poquito los niveles de interpretación y nos damos cuenta que Jesús lo primero que quiere hacer con nosotros es tocarnos, no solo hablarnos la palabra. Por eso es que cuando venimos a la iglesia a escuchar la palabra, a escuchar los estudios, a escuchar la doctrina, si no venimos con un espíritu susceptible de ser tocado por la palabra, vamos a regresar con la misma lepra, vamos a regresar igual. Por eso fue que esto lo hizo Jesús como una revelación para el leproso, pero no para los demás, no para los fariseos, porque lamentablemente donde Jesús iban los fariseos para ver cómo lo agarraban en alguna falta que rompiera la ley. Entonces, qué irónico que un leproso lo reconoce como el Mesías y lógicamente toca esa fibra mesiánica, porque el Mesías estaba profetizado que iba a venir para traer paz, sanidad y liberación. Tres ingredientes indispensables como una señal mesiánica: paz, sanidad y liberación. Entonces el leproso le dice, si quieres, puedes limpiarme. Jesús lo tocó, quiero ser limpio, verso 42. Tan pronto terminó de hablar, veamos esto entonces. Hablar y tocar es la misma cosa. Cuando el Señor nos habla, Él espera también que nosotros seamos tocados con su palabra. Y aquí tenemos que remontarnos a la historia de Jacob, cuando fue tocado por el ángel que luchó con él en el arroyo de Jaboc. El ángel le dio un toque tan profundo que Jacob ya no fue el mismo. Fue transformado fisiológicamente en su cuerpo. Dice que le descoyuntó el hueso de la cintura y lo dejó cojo. Entonces la pregunta que brota en mi corazón: ¿estamos siendo tocados por el Señor cada vez que escuchamos la palabra? Porque hablar y tocar, estamos viendo, es la misma cosa para el Señor. Si usted no es tocado por la palabra,
Si usted viene y entra y sale exactamente igual, hay algún problema, porque no es el pastor quien lo va a tocar, no es la pastora quien le va a dar un toque, es el Espíritu Santo a través de la palabra. Aquí es en donde nosotros nos damos cuenta que los cambios inherentes que tenemos que dar son demasiado lentos. Porque cuando venimos a la iglesia, podemos venir físicamente, pero nuestra mente, nuestro corazón está en otro lugar. Por eso Jesús siempre mencionaba, ¿por qué pensáis eso en vuestro corazón? Porque los ojos estaban fijos en Él, los oídos estaban fijos en Él, pero su corazón estaba en otra parte. Su corazón estaba en otro nivel. Usted y yo sabemos que nosotros tenemos tres partes de todo. Somos trinos, no somos una trinidad. Somos trinos porque tenemos tres partes de todo. Nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, todo tiene tres partes. Ya vimos que el alma tiene sentimientos, emociones y deseos. El espíritu tiene sentimientos, tiene deseos y tiene voluntad. El cuerpo tiene huesos, tiene músculos y tiene sangre. Así que tenemos tres partes en cada una de las dimensiones. Y el Señor, la palabra, siempre busca dónde tocar. Y lo que quiere tocar es el espíritu. Por eso vamos entendiendo cuando aquellos dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego sobre esa ciudad? El Señor no les dijo, ustedes no saben de qué escuela son. Él les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Cómo es que andando con Jesús, el espíritu de ellos no había sido tocado? Porque lógicamente estos hermanos, Juan y Jacobo, pues eran legalistas, eran elitistas. Recordemos que Juan era sobrino del sumo sacerdote. Por lo consiguiente, pertenecía a cierta élite religiosa. Y eso le impedía entender realmente a Jesús. Por eso estudiar al Mesías oculto es tan bonito, tan interesante, porque nos vamos a explicar por qué cuando Jesús andó en el mar, ¿cuál fue la pregunta que se hicieron los apóstoles? Los apóstoles, no los fariseos. ¿Y quién es este? ¿Quién es este? Habían andado con él, habían visto milagros, multiplicar los panes, sanar enfermos, y ahora que rompe las leyes de la gravedad, las leyes que después los grandes sabios iban a descubrir, Jesús ya las había roto cuando caminó en el agua. ¿Quién es este que hasta el mar le obedece? ¿Cómo es posible que no lo conocían? Porque Jesús permanecía oculto. Ahí viene el misterio del Mesías oculto. No sea que crean y yo tenga que sanarlos. Porque al creer, lógicamente, cuando la gente cree es sanada en tres dimensiones. Se sana la mente, se sana el cuerpo y se sana el alma. Entonces esta gente, estos discípulos, cuando expresan esa pregunta, ¿y quién es este? Ahí tenemos la confirmación de que Jesús permanecía oculto en su dimensión mesiánica. Él quería que lo conocieran como hombre, el Hijo del Hombre, como una persona con la que podían hablar, con la que podían tocar, a la que le podían acercarse confiadamente. Por eso es que su mesianismo lo ocultó, tanto que sus mismos discípulos tenían sus dudas. Aquí entra algo muy interesante, creo que lo mencioné en alguna ocasión, cuando el Señor resucita y María lo quiere tocar. Porque María, a cambio de muchos hombres que eran demasiado inteligentes, María lo pudo ver en su dimensión mesiánica. Ella vio más allá del cuerpo de Jesús. Por eso no dudó cuando resucitó y se identificó con él. Le dijo, María, reconoció la voz, reconoció el sonido y dijo, y lo quería tocar. Jesús le dijo, no me toques porque no he subido al Padre. Porque Jesús no había llevado la sangre derramada en la cruz para aspersarlo en el trono del Padre y cumplir así el mandamiento levítico de presentar la sangre para la salvación. Y hasta ese momento, como no había subido Jesús, María no era salva. Era una mujer común y corriente, sin salvación. Entonces aquí hay algo muy interesante.
Cuando Jesús llega al trono y se presenta ante el Padre y le lleva el cuenco con su propia sangre, le dice: papá, aquí está la sangre que se pagó por la salvación de tus hijos. Ahora viene Jesús, deja ahí eso en el altar, estamos hablando de la aspersión que tenemos en Levítico, regresa a la tierra y entonces ya le dice a Tomás: tócame, ahora tócame a mí. Por eso es que muchas veces leemos esos detalles y no lo entendemos. A María le dijo que no y a Tomás le dijo que sí, porque entre uno y otro hubo un lapso de tiempo en donde Jesús se presentó al Padre y al arca, por así decirlo, llevó la sangre, regresa y ahora viene a entregar la salvación. Ahora puedes tocarme. Eso quiere decir que solamente los que somos salvos, y aquí está el asunto, los que somos salvos podemos tener esa interacción con Jesús. Solo los que somos salvos realmente tenemos ese enorme privilegio de tocarlo. Ahora, lógicamente, usted me dirá: pero ¿y ahora cómo se toca? Ah, muy sencillo. Por cuanto lo hiciste con uno de mis pequeñitos, me lo hiciste a mí. Cuando no tenemos ternura, cuando no tenemos expresiones, cuando no tenemos un acercamiento, no estamos cumpliendo esta parte de la venida de Cristo. No del segundo regreso, eso no estamos hablando. Estamos hablando de cuando Él regresó del trono, de haber llevado la sangre y ahora puedes tocarme. Ya entregué el sacrificio perfecto, ya está todo. Ahora Tomás, tócame, mete tu mano, y lo tocó todo. Y los demás muchachos también, pues lógicamente, comieron con Él, dice la Biblia. Él anduvo 40 días y 40 noches visitándolos a todos. Entonces aquí tenemos lo que el Mesías oculto no quería en aquel tiempo. Pero para nosotros ya no está oculto, ya sabemos quién es. Estamos hablando de este tiempo. Cuando aquí está el Mesías oculto bien revelado. Tan pronto terminó de hablar, la lepra desapareció, verso 42, y quedó limpio. Entonces lo despidió enseguida y le ordenó estrictamente: mira, no digas a nadie nada, no digas que yo te sané, no quiero que lo sepan. ¿Por qué? Porque si ellos lo saben, van a cuestionar cómo es que el Mesías enviado por Dios es esto. Porque lógicamente, ¿qué Mesías esperaban y esperan todavía ellos? Un Mesías victorioso, un Mesías invicto, un Mesías político, no un Mesías espiritual. Entonces aquí tenemos, ya nos vamos acercando a nosotros. ¿Qué Dios quiere usted? ¿Un Dios político? ¿Un Dios sanador? ¿Un Dios proveedor? ¿Un Dios justificador? ¿Un Dios vengador que se vengue de sus enemigos? Entonces, lógicamente, los fariseos querían a un Dios, a un Mesías político, que es lo que todavía esperan. Ellos esperan a uno que tenga 3 dimensiones. Esto lo vamos a ver en alguno de estos días cuando prediquemos los tiempos del fin. Bueno, pues no me quiero adelantar a eso. Le dice: mira, no digas nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos, para que ellos se den cuenta que quien te sanó fue Dios, no yo. Se está ocultando nuevamente en su dimensión divina, que ellos sepan que fue Dios. Cuando le pregunten quién te sanó, bueno, pues Jehová, el Señor, y aquí está mi sacrificio. Por eso es que para nosotros ya no hay sacrificio de agradecimiento, hay un sacrificio de alabanza. Eso quiere decir que cuando nosotros no alabamos a Dios como un sacrificio de acción de gracias, algo no hemos entendido de todo esto. Pero ¿qué pasó con el leproso? Pasó lo que debiera sucedernos a todos después de un milagro. No se pudo quedar callado, pero al salir comenzó a publicar y a divulgar mucho el hecho. Y entonces, ¿qué pasó? Despertó una curiosidad entre la gente. Despertó un revuelo que inmediatamente dice, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera, en los lugares desiertos,
y venían a él de todas partes. Me imagino que Jesús dice, esto es lo que yo quería evitar, que me busquen para sanidad, solamente, que me busquen por la comida, que me busquen para ayudarlos, para resolverles sus problemas. Esto es lo que yo no quiero que suceda. Y entonces dice que se iba a lugares desiertos, pero la gente lo perseguía. Eso quiere decir, hermanos, que muchos de nosotros todavía tenemos esta faceta religiosa, que buscamos a Jesús por lo que da, no por lo que Él es. ¿Me estoy explicando? Y eso es una ingratitud a la enésima potencia, porque Dios quiere que lo amemos a Él por ser Dios. Todo lo demás, por eso me gusta lo que dice el verso 39, vamos a ver, el verso 38, regresemos a ver si es posible, verso 38. Vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Y las sanidades, eso es gracia, eso es regalo, pero mi verdadera misión es predicar el reino. Porque lógicamente, ¿de qué sirve estar sanos si no entendemos lo que es el reino de Dios? Que no consiste en comida ni bebida. ¿De qué sirve que estemos llenos con una mesa llena si no entendemos lo que es el reino? Y yo creo que ya les hablé lo que es el reino. El reino implica un rey y significa también esclavos. O sea, hay un rey y hay siervos. Hay un rey que manda y hay siervos que no tienen voluntad. Por eso que en las parábolas hay tanta riqueza. Una de ellas que me gusta mucho dice, ¿qué te parece? Hay un señor, un finquero, que viene del campo y le dice a su sirviente, mira, sírveme primero a mí y cuando hayas terminado de servirme y yo ya me haya satisfecho de todo, entonces comes tú. Esa parábola tiene un matiz un poquito oscuro, pero ¿qué significa? Usted puede venir muy cansado del trabajo del campo. Este hombre le dice, no importa que vengas cansado, pero cuando yo te diga que me sirvas de comer, me das primero de comer a mí y después comes tú. Tu cansancio lo dejas por un lado. ¿Qué significa esto? Que usted pudo haber trabajado duro este día, pudo haber trabajado el lunes y todo el martes durísimo, pero a la hora que el Señor le dice, quiero que me sirvas, deja tu cansancio por un lado y después comes tú. Ahora, la pregunta que yo me hacía en ese momento que el Señor me estaba abriendo todo esto es, ¿y de qué se trata que yo lo sirva? Bueno, ¿cómo sirvo yo a Dios? ¿En alabanza, adoración, pleitesía, honra, honor? Eso quiere decir que no importa que yo venga tan cansado del trabajo, lo que Jesús me pide es independiente de mi cansancio físico. Y después de eso, yo voy a comer. Después de haberlo alabado, adorado, de haber venido al culto, de haberme sentado sin dormirme a escuchar su palabra y toda la cuestión con el deseo de venir a servirlo, después de eso voy a comer yo. ¿Qué voy a comer? La bendición de haberlo atendido. Aquí rompe esto, aquella famosa frase, es que estoy cansado, pastor. Pues ahí está la parábola. No importa que estés cansado, sírveme. Y luego que me hayas servido, ya te ocupas de lo tuyo. Pero primero sírveme. Es que tengo que trabajar duro y no me da tiempo. No te estoy preguntando, no importa que vengas cansado de tu campo, sírveme y después comes tú. Pero entonces ahora vemos por qué hay tanto cristiano famélico. ¿Por qué hay tanto cristiano débil? Que no soporta las tentaciones, que no soporta el pecado, que no puede hacerle frente a las situaciones, porque lógicamente está desnutrido. Aquí es en donde ya sabemos la desnutrición espiritual, porque el espíritu, nuevamente voy a las tres partes del espíritu. El espíritu es el punto donde el Espíritu Santo se conecta con el hombre. El espíritu es el punto exacto donde la palabra cae. La palabra no cae en el alma, la palabra cae en el espíritu. Entonces un espíritu bien fortalecido por la palabra es inmune a cualquier virus de pecado, de bacteria.
Entonces dice en el verso 45, pero al salir comenzó a publicar y a divulgar mucho el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera, en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Capítulo 2. Después de algunos días, Jesús entró otra vez en Capernaum. ¿Se recuerda el mensaje del domingo? ¡Ay de ti, Capernaum! Entonces aquí tenemos la confirmación de que Jesús vivía en Capernaum. Ahí tenía su casa. Cuando se supo que estaba en casa, aquí lo tenemos, cuando se supo que estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Aquí está cumpliendo su misión, predicar la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, quitaron parte del techo de donde él estaba. Ahora ya entendemos por qué Jesús nos reclama, era su casa. Era su casa, y que le rompan la casa a Jesús, no hay ningún problema. A él lo que le impactó no fue que le abrieran un hoyo en el techo, lo que le impactó fue la fe de esa gente. A él lo impresiona, como aquel militar romano, lo impresiona la fe que podamos tener, de romper techos, de romper conceptos, de romper estructuras. Quitaron parte del techo de donde él estaba y a través de la abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí tenemos otro conflicto. Jesús, se acuerda que ahí estaba lleno de fariseos. Buscaban siempre los primeros lugares para ver cómo lo agarraban, si discernían realmente quién es este Hijo del Hombre. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban para sí. Aquí está, ¿eh? ¿Por qué habla este de ese modo? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Se da cuenta que Dios está oculto? Dios está oculto. ¿Dónde se ocultó? En la persona de Jesús. No se dejó ver, no manifestó su gloria. Aquí es en donde entendemos que Él se negó a sí mismo, haciéndose hombre. Dejó su divinidad por un lado y se vistió con carne humana. Esto es bastante difícil de explicar, pero fácil de entender. Para los que ya tenemos un poquito de tiempo de andar con Jesús, sabemos que aquí está el hombre, pero dentro de él estaba la esencia divina, pero no para todos. Esto quiere decir que solamente los espirituales podían ver a Jesús como Dios. Los carnales no, los carnales veían la carne. Entonces dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, aquí es en donde nadie nos escapamos. Usted puede estar aquí físicamente, pero no engaña. Jesús y su espíritu, su mente no están aquí, no lo engaña. Esto bota de un solo plumazo la hipocresía religiosa de que vamos a la iglesia. ¿A qué? Esto es lo que demuestra por qué cambiamos tan poco con tanto tiempo de oír palabra. No somos transformados porque no somos tocados por la palabra. ¿Por qué pensáis así? Dice, y conociendo luego Jesús, verso 8, en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismos, les preguntó: ¿por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Es más fácil decirle, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Aquí Jesús está preguntando, está haciendo dos preguntas, y es lo que me gusta de Jesús, porque lógicamente Jesús era un rabino exactamente igual que todos. El rabinato tenía una forma de enseñar muy interesante. Ellos enseñaban con preguntas, no enseñaban como los maestros que dan la clase en la pizarra
y hacen un dictado y aquí que allá. No, los rabinos enseñaban a base de preguntas. Hoy sería, por ejemplo, si hoy fuera ese estilo, bueno, hay todavía, bueno, los judíos así estudian la palabra. ¿Qué te parece? Fíjate que había esto y esto y esto. Enseñan a través de preguntas y respuestas. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué crees? ¿Qué crees tú del Hijo del Hombre? ¿Qué opina usted con respecto a la segunda venida de Cristo? Entonces Jesús les pregunta, ¿qué es más fácil decir? O sea, les está preguntando porque para ellos era muy familiar ese estilo de enseñanza. Quiere decir que Jesús va a enseñar algo aquí, pero primero hace las preguntas. Y es lo que nos falta a nosotros aquí en Latinoamérica. No estamos acostumbrados a este tipo de enseñanza. Por eso cuando alguien pregunta, ¿y usted qué opina? No, pero ¿y entonces no estaba siguiendo el hilo? ¿No estaba pendiente? No, ¿qué? ¿Se da cuenta? Entonces Jesús pregunta, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, aquí está su famoso título, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Esta pregunta no se la está haciendo a todos, solo a los escribas, a los fariseos, porque eran ellos los que estaban pensando, ¿cómo es que éste perdona pecados? Pero aquí les está diciendo, el Hijo del Hombre tiene potestad. ¿A dónde los está mandando? Teológicamente hablando. Vamos a ver. A Daniel. Porque Daniel les había dicho, y vi en mi visión a un anciano de días en forma de hijo de hombre. ¿Quién es el anciano de días en Apocalipsis? Si no es el mismo Señor. Ellos lo habían leído, conocían de memoria esa profecía de Daniel 11 o Daniel 7, algo así. Y ahora resulta que el Hijo del Hombre es Dios, pero ellos no lo aceptan por el aspecto físico. Entonces aquí es que hay tanta enseñanza. Muchos de nosotros no aceptamos a los hermanos por su aspecto físico. Que no puedo creer que sea cristiano. No puedo creer que vaya a la iglesia. Es que me revienta verlo, que me cae mal, me cae como patada en la chimpinía. ¿Pero por qué? Por su aspecto físico, por lo que refleja. Y es lo mismo que pasaba con Jesús. El Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. El Hijo del Hombre, yo soy de quien habló Daniel, entiéndanlo. Yo soy del que mencionó él, yo soy el anciano de días, pues. Pero lógicamente ellos no lo pudieron ver. Ahora, ¿por qué? Porque estaba oculto en ese cuerpo. Por eso es peligroso menospreciar a los hermanos. ¿Qué hay en ese cuerpo? ¿Qué tesoro? ¿Qué ministerio? ¿Qué misterio de Dios hay en ese cuerpo? Aquí es en donde nos golpea esto, hermanos, porque somos tan elitistas que menospreciamos a los demás sin darnos cuenta que estamos menospreciando al mismo Señor que vive en ese cuerpo, que vive ahí. Entonces le dice, bueno, para que lo sepan, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, no solo en el cielo, para perdonar pecados. Le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces él se levantó y tomando su camilla salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Aquí nos tenemos que ir un poquito a la historia. Jesús no era el primer Mesías que aparecía. Ya habían aparecido otros antes que él, diciendo yo soy el Mesías. Pero lógicamente murieron y ya no resucitaron. Entonces, uno de los sellos del mesianismo que se espera de Jesús es que Él haga algo, rompa esos moldes religiosos. Verso 13.
Después volvió a la orilla del mar, recuerden que estamos en Capernaum, y toda la gente venía a él y les enseñaba. ¿Qué les enseñaba, me pregunto yo? El reino de Dios. Les enseñaba el reino, que el Señor había venido primero como rey a liberarlos, pero no del yugo romano, sino a liberarlos primero de la pobreza espiritual, de la ceguera espiritual. Y eso es lo mismo que hace con nosotros. Por eso, lógicamente, lo primero que hace Jesús con nosotros es lo que dijo Génesis: sea el Or, sea la luz. Es interesante que Ur de los Caldeos, donde nació Abraham, el nombre correcto es Or, es luz. Ahí fue donde Abraham, en esa ciudad tan pagana, él recibió la luz del llamado de Dios. Y nosotros, estando en el mundo, en tinieblas, recibimos el Or, sea la luz. Y después de la luz, ya vienen los demás milagros que Dios hizo. Pero el milagro más importante que pudo haber hecho el Señor en nosotros es abrirnos los ojos y verlo. Nunca se me va a olvidar a mí la noche que me convertí a Cristo. No tengo la fecha, pero sí tengo la hora. 7:30 de la noche aproximadamente, que sentí un empujón aquí adentro, no sé, pero un resortazo cuando el pastor Ríos dijo: ¿quién quiere venir a aceptar a Jesús? Yo había llegado porque me gustaba su léxico, me gustaba su forma de hablar, me gustaba el verbo, cómo lo usaba, pero Jesús sabía que no era por eso que yo iba, sino que dentro de mí había una necesidad inherente en mí de encontrarme con Él. Y Él me hizo el favor de tocarme, no sé dónde me tocó, pero cuando sentí, había atravesado todo el templo, estaba aceptando a Jesús. Me fumaba 3 cajetillas de cigarrillos diarios, llegué a la casa y ahí tenía 2 cajetillas guardadas, llegué, las partí a la mitad y después de eso, de ese acto, 42 años después no he vuelto a probar un cigarro. La pregunta es, ¿qué pasó? Toque. Ahí me tocó las fibras más íntimas. Y a partir de ese momento empezó un deseo, un hambre. La semana pasada terminé de leer la Biblia este año 2020. Terminé antes de terminar el año, terminé como el 8 o 10 de diciembre y ya empecé mi nueva vuelta. Y estaba haciendo cuentas cuando terminé ya Apocalipsis. Ven, Señor Jesús. Ve, digo, yo ya llevo 42 años de estar leyendo la Biblia una vez al año. Y aún no me la sé todos los días, porque para mí fue una disciplina militar la que le puse a esto, una disciplina ineludible. No importa, estoy en un hotel, estoy de viaje, estoy donde quiera, yo tengo mi lectura bíblica todos los días. Y eso quiere decir entonces que esto me ha cambiado. Entonces la pregunta, cuando algunos se enfrían, ¿qué fue lo que pasó? Dejaron de oír, porque la fe viene por el oír y luego leer, porque cuando usted lee es Jesús quien está hablando con usted. Es Jesús, porque Jesús es el Logos, Jesús es la palabra, Jesús es esto es Jesús. Entonces cuando usted no lee esto, no está hablando con Jesús. No está esa conexión sine qua non que se manifiesta entre su espíritu y el espíritu de la palabra. Por eso, lógicamente, es que no crecemos, porque no leemos la palabra, no la estudiamos. Aparte, es escudriñarla, eso ya es otro nivel. Recuerde el número 3. El número 3 está en todo lo que significa la vida. Y el número 3 también está en la lectura de la Biblia. Está la lectura, está el conocimiento y está el escudriñar. Por eso Jesús se fue al fondo cuando les dijo: escudriñen las Escrituras. Ellos se las sabían de memoria. Ellos conocían la Torá desde los 12 años cuando habían hecho su mitzvah, pero habían pasado de memoria. Jesús ahora les dice: bajen de nivel y escudriñenla. Y ellos hablan de mí. Los salmos, los profetas
y los escritos. Entonces muchas veces nosotros, hermanos, nos contentamos solo con venir a la iglesia, oír, y luego como no hay palabra que conecte con lo que oímos, aquí está el espíritu, está seco, está seco. Ahora se explica por qué Pablo le dijo a aquellos, debiendo ser ya maestros, debiendo ser ya maestros. ¿Por qué? Porque esto lo que quiere llevarnos es a que seamos maestros. Pero pastor, ese ministerio de maestro, no estoy hablando de ministerio, estoy hablando de enseñarle, de transmitir la enseñanza. Ahora entiende por qué Pablo, que era un erudito en esto, le dice a las mujeres, si quieren saber algo con respecto a la palabra de Dios, pregúntenle a sus esposos. Porque se da por hecho, Pablo daba por hecho que todos los hombres de Israel, todos los judíos y ahora los corintios que ya fueron enseñados, se iban a sus casas como los de Berea a ver si era cierto lo que decía. Entonces con esa confianza les dice a las mujeres, pregunten a sus esposos. Y entonces aquí me da risa, pero tengo que preguntar esto. ¿Le responde a usted, a su esposa, las dudas que tiene? O usted le habla del trabajo, de lo que vendió, de lo que no vendió, fíjate, mija, que aquí, que allá, o le habla del mercado, fíjate que fui al súper y toda la cosa, y así estaba de gente. No, pero háblame la palabra. Háblame la palabra. Por eso que los que han viajado conmigo, cuando me los llevo a predicar, ¿qué es lo primero que les pregunto? Háblenme algo de ustedes, háblenme algo, aliméntenme, enséñenme algo. Ay, pastor, ¿y qué le podemos enseñar a usted? Mucho, yo no lo sé todo. Y como Jesús está en cada uno de nosotros, hay diferentes niveles de enseñanza en cada uno. Entonces cada uno de ustedes conoce algo que yo no conozco y que me pueden ayudar para crecer, para agregarle algo a mi conocimiento que tengo, que no es todo, y viceversa. Entonces el Señor le dice, toma tu camino y vete a tu casa. Y nunca hemos visto tal cosa, dicen ellos. Verso 13. Después volvió a la orilla del mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Aquí vemos nuevamente lo que les estaba diciendo. Cada vez que nos juntemos, que es muy raro, porque ahora no se puede, pero cuando viajemos o algo así, enséñenme algo. No solo yo quiero ser el maestro de ustedes, ustedes pueden enseñarme algo. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose lo siguió. Yo me pregunto siempre, y cuando llegue al cielo le voy a preguntar a Mateo, porque te le vi, mira tú, ¿y qué hiciste con el libro de cuentas? ¿Qué hiciste con los romanos? Porque él era un empleado romano. No puedo creer que pues agarra todo y se va. No, pero ¿y cómo entregaste el puesto? ¿Qué hiciste para renunciar? ¿Qué hiciste para eso? Porque ahora vamos a encontrar a Mateo para ver qué hizo con su dinero, con el de él. Verso 15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, ¿de quién? De Leví, que es Mateo. Muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo habían seguido. Aquí vemos el resultado de un toque. Mateo lo primero que hizo fue que invitó a sus amigos. Y entonces dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Quiénes estaban ahí? ¿Quiénes estaban? Publicanos y pecadores. Esos eran sus amigos. Así que Mateo no se avergüenza con sus, voy a decirlo de esta manera, no se avergüenza, voy a usar dos gentilicios, salvadoreño y chapín, no se avergüenza ni de sus cheros ni de sus cuates. Se avergonzó. Lo primero que hizo fue invitarlos a comer, porque lógicamente invitar a comer a alguien significa costear, significa invertir, significa romper barreras. Así que a Mateo no le dio ninguna vergüenza que Jesús viera qué amiguitos los que tenía. No crean que qué amiguitos, Mateo, no, qué bueno. Porque esos sus amiguitos no van a seguir siendo los mismos después de la cena.
Entonces, ¿por qué nosotros después de comer, después de tomarnos un café, después de tomarnos una dona con café y pasar una hora platicando, ¿por qué seguimos siendo los mismos? Porque no hemos entendido el principio de la amistad en Dios. No lo hemos entendido. Dice que muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos. Ahora, si usted es un amante de los números, dése cuenta, ¿cuántos discípulos eran los de Jesús? En este momentito no son los 12 porque todavía los está formando, pero supongamos que tenía 9, más todos sus amigotes. Ahora, aquí está el dinero. ¿Qué fue lo primero que hizo Mateo con su dinero? ¿Mandarlo al banco? ¿Contar? Vamos a ver, tengo que darle al Señor 8, 22, 1 y 2. No, hermano. Mateo lo invirtió todo en Jesús. Esto golpea nuestras finanzas y nuestro concepto de ser tacaños con el Señor. Aquí es en donde usted se va a explicar, como ya estamos terminando el año y estoy terminando el estudio, cuando yo les enseñé durante varios años, acerque al próximo decimal, hombre. No ponga 8.21, centavito. No tiene un centavito, mami. ¿Por qué? Es que me falta un centavo para... No, hombre, póngale 4 más, que sea un número redondo. Póngale 5, póngale 10, póngale 15, póngale 20. Entonces, en este momento, Mateo agarra todo, porque él se da cuenta de algo. Voy a seguir a Jesús. Y Mateo se le abren los ojos y como Mesías, Él va a suplir todas mis necesidades. ¿Para qué quiero dinero? Mejor lo invierto en invitar a mis amigos y que ellos también lo conozcan. Que mis amigos también conozcan. Porque lógicamente la pregunta que yo le hice a Mateo es, oye tú, ¿y qué hiciste con el puesto? Me imagino que sus amigos también le han de haber preguntado, mira Matthew, ¿y a quién dejaste en tu lugar? Dame una cartita ahí de recomendación. Recuerde que Mateo le rendía exclusivamente al César. Por eso era odiado. Era odiado por 2 razones. Unos porque querían su puesto, pero para querer su puesto tenían que ir a quedar bien con el César. ¿Y cómo se quedaba bien? Que yo vengo a ofrecerle más dinero que el que le ofrece aquel. Esa era la cosa, porque esas plazas se compraban. Entonces, llegar al César y ofrecerle más de lo que Mateo ofrecía, y Zaqueo y todos ellos que a eso se dedicaban, tenía que tener una confianza excesiva o apretar al pueblo para sacar más dinero. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué hizo Mateo con su dinero? Se lo dio al Señor. ¿Qué hace usted con su dinero? ¿A quién se lo da? ¿Quiere que le diga algo con todo respeto? Se lo da a algún señor, sea al Señor Dios o al Señor Diablo, pero se lo da a algún señor. Usted escoge a quién. Verso 16. Los escribas y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, aquí está ya nuevamente el Mesías oculto. ¿Qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? ¿Cómo que se rebaja a ese nivel? Al oír esto Jesús les dijo, y esto me gusta mucho, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Eso quiere decir que aquellos de la iglesia que están en medio de nosotros, que creen que no necesitan ayuda, que no necesitan amigos, que no necesitan interrelacionarse, están sanos, pero realmente son los enfermos. Que caiga como una nube. Porque los verdaderamente sanos, dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, los sanos son aquellos que se creen sanos. Yo no necesito relacionarme con todos, yo no necesito amigos. Y aquí quiero irme, quizá cuando yo tenía unos 8 o 9 años. Esta fue la enseñanza de mi papá. Papá, ¿me da permiso para ir a jugar con mis amigos? Su amigo es su hermano.
Ellos son sus amigos. O sea que, lógicamente, luego cuando entré al ejército, aprendí que la filosofía militar, toda es griega, es grecorromana. Todo es grecorromano, griego por la filosofía y romano por la disciplina. Esa fusión hace que un militar difícilmente tenga amigos. Difícilmente tenga amigos. Y a mí me ha costado romper eso. Y ahora soy demasiado amigo, que busco amigos. Y con mucha razón algunos me rechazan. Entonces los sanos no tienen necesidad de médico. Ustedes están sanos, fariseos. Así que no tengan pena. Es más, están tan sanos que ni los voy a sanar. ¿Cuántos fariseos sanó Jesús? Hagamos memoria rapidito. Fariseos, de pura cepa. 3, tal vez 3. Saulo, que fue el último, que de pura cepa. Nicodemo, gracias. Entonces, lógicamente, ellos no tenían necesidad. No tenían. Por eso Zaqueo, para poderlo ver, estaba tan intrigado que se subió al árbol y no sabía que Jesús ya lo tenía en la mira. ¿Ve? Y lo hizo cambiar totalmente. Todo esto se lo voy a dar a quienes se los he dado. Eso quiere decir que el cambio que Jesús espera que suceda en nosotros, no es que Él quiera hacer, Él ya lo hizo. Somos nosotros. Entonces termino. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Entonces aquí la pregunta final: ¿quiere usted ser de los sanos o de los enfermos? Pero ojo, no estoy hablando de enfermos de ronchas, enfermos del alma, enfermos de soledad, enfermos de amor, enfermos de cariño, enfermos de necesidades íntimas. No estoy hablando de pobreza, ni de dolor de cabeza, eso no es otra cosa. Aquí está hablando Jesús de los enfermos del alma, del espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, no de billetera. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, esos son los enfermos. Y si algo necesito yo todos los días, es la misericordia de Dios. Estoy enfermo, por eso necesito su misericordia. ¿Enfermo de qué? De pecado. En mi mente bullem tantas cosas y brotan tantas cosas. Enojo tanto a mi esposa, les caigo mal a muchos de ustedes. Estoy enfermo y por lo consiguiente necesito sanidad. Pero hay quienes no, se creen muy sanos y lamentablemente o irónicamente son los más enfermos. Porque no he venido a llamar justos. Ahora se puso. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Porque lógicamente esta gente se creían muy justos. ¿Muy justos en qué sentido? El profeta había dicho: ¿qué pide Jehová de ti? Que hagas justicia, misericordia y que ames al Señor. Que hagas justicia. Por eso usted va a escuchar a algunos fariseos diciéndole a Jesús: nosotros no nacimos en pecado. Estás muy equivocado, Jesús. Mire qué soberbia más grande si ellos eran herederos de Adán igual. Pero ellos habían dejado a Adán por un lado y habían agarrado como raíz a Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham, por lo consiguiente no tenemos pecado. Se les olvidó que Abraham había bajado a Egipto en un momento de hambre. El fariseísmo, mis amados, hace que nos olvidemos de nuestro pasado. Y el Señor dice: nunca olvides de dónde te saqué. Nunca lo olvides, para no creerme más que los demás, para no creerme muy justo. Proverbios dice: no seas tan justo. Date cuenta que estás enfermo por dentro. Hay una llaga interna que está supurando constantemente. Y ese es el recordatorio para hacernos, valga la redundancia, para hacernos recordar que necesitamos la justicia de Dios. No he venido a llamar justos, sino a los necesitados de justicia. Por eso aquel hombre que estaba orando de pie, estaba orando que no levantaba la cabeza: Señor, hazme justicia, hazme justicia.
justifícame. Hay una oración en algún lugar que la leí hace años: santifícame y seré santo, purifícame y seré puro, justifícame y seré justo. Si tú no me santificas, yo no puedo santificarme. Si tú no me justificas, yo no puedo justificarme. Si tú no me santificas, Señor, yo no puedo santificarme. No puedo. Mi tendencia normal es irme al pecado, es pensar mal, es juzgar mal. Entonces, si Él no cumple en mí esa agenda, yo nunca voy a poder alcanzar los niveles que Él espera. Bendito Dios, y aquí está la gracia, que con un poquito que Él vea en mí, como una mamá, ¿verdad?, se goza. Sacaste 8 en todos, mi hijo, y un 10. Ese 10 es el que yo veo. Aunque uno haya perdido todo un montón de materias, pero ganaste una. Así es Dios. Pero una con que ganaste es un paso que estás dando día tras día, mes tras mes, año tras año. Entonces, ¿cómo piensa vivir el próximo año? ¿Qué piensa hacer con la iglesia? ¿Cómo piensa accionar su vida, su núcleo? Porque vienen tiempos en que esta pandemia vino a mostrar que muchos están solos, y después se quejan que nadie los ayudó. Después se quejan que nadie les tocó la puerta para llevarles comida. Por eso testificar lo que pasó en la pandemia o en el, ¿cómo se llama?, en la cuarentena, daña susceptibilidades. ¿Y a mí por qué no me pasó eso? Muy sencillo, no está esa interrelación. Vienen días, hermanos amados, en que la venida del Señor va a manifestar lo que realmente hay dentro de nosotros. Les voy a dar una pildorita. No se asombren, Mateo 24, porque se levantará nación contra nación. Eso ya están peleando. Os aborrecerán por causa de mi nombre. Y entonces Mateo 24 dice: y os perseguirán hermano contra hermano, y a muchos os echarán de las sinagogas. Ya aprendimos que es una sinagoga, es esto, donde nos reunimos a estudiar la palabra. Jesús habló de sinagoga porque en ese tiempo no había nacido la iglesia como tal. La iglesia la nombramos nosotros. Entonces, Mateo 24, y se levantará nación contra nación, hermano contra hermano, y muchos apostatarán de la fe, y seréis perseguidos hasta lo último de la tierra. Pero no tengan pena, es el inicio de dolores. Si ese es el inicio de dolores, lo que viene, mis queridos, es duro. Bueno, pero ¿qué tiene que ver con nuestra coinonía? ¿Qué va a hacer usted solo, aislado de los demás? ¿Qué va a hacer? ¿Qué piensa? No va a haber comida para usted. No va a haber tienda, no van a haber almacenes. ¿Por qué? Es que hay tanto y me quiero meter freno. Pero veamos. Padre, muchas gracias. Ayúdanos a escudriñar tu palabra, a estudiar tu mensaje, a conocerte cada vez más. Ayúdanos a no desprendernos de tu palabra, porque será lo único que nos mantenga en pie. Si esa ley de la aceleración se llegara a cumplir en nuestro tiempo. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Llévanos en paz.